El 22 de junio de 2021 se cumple el 80 aniversario del inicio de la guerra germano-soviética. Para este ataque no provocado y sorpresivo de la Wehrmacht, no hubo ni hay ningún motivo justificable, ni desde el punto de vista militar, ni desde el político moral. Cientos de libros se han escrito sobre esta guerra, decenas de películas o documentales de televisión se han realizado en todos los idiomas, abordando cada rincón de las batallas. Eso no se abordará en este video. Por lo tanto, primero una notable contextualización histórica. Hasta ahora, 3 conquistadores han fracasado en Rusia, cuyos soldados lucharon valientemente y con sacrificio, pero todos sucumbieron ante los eternos aliados de Rusia, ante la inmensidad infinita de este gigantesco imperio y el clima. El primero fue Carlos XII de Suecia. Su intento, con la campaña rusa desde el 1 de enero de 1708 hasta el 1 de julio de 1709 de conquistar Moscú, terminó en un fiasco. Porque en su retirada hacia las profundidades de su país, el ejército ruso bajo el mando del general Alexander Danilovich Menshikov, a través de destrucciones masivas, solo dejó tierra quemada a los agresores suecos. Además, las tropas de Carlos quedaron atrapadas en el invierno de 1708 a 1709, en un invierno del milenio, que hasta hoy se considera el más frío de los últimos 500 años. La batalla decisiva de Poltava, en Ucrania, selló la caída del ejército sueco y finalmente también llevó a la pérdida de la llamada Gran Guerra del Norte en 1721. El siguiente conquistador fracasado fue el emperador Napoleón I. Él había atacado el imperio zarista el 24 de junio de 1812 para eliminar a Rusia como posible enemigo. Al exitoso concepto contra las tropas de Carlos XII, siguiendo la exitosa estrategia contra las tropas de Carlos XII, el ejército ruso también esta vez se había retirado combatiendo para retrasar al enemigo cada vez más hacia el interior del país, dejando tras de sí solo tierra quemada a la Grande Armée de Napoleón, compuesta por soldados de todos los países. Incluso Moscú fue incendiada por orden del zar Alejandro. Cuando en invierno las temperaturas bajaron a menos 30 grados, comenzó la gran mortandad. La campaña rusa de Napoleón fue el principio del fin de su dominio. Finalmente, Adolf Hitler, cuya Operación Barbarroja en 1941 preveía la conquista de Rusia y fracasó en ello. Es notable que, del lado soviético, al 1 de agosto de 1941 había 1.755 llamados batallones de destrucción con una fuerza de 328.540 hombres. En la imagen hay una tropa de Tula que, al igual que sus predecesores en la guerra contra Rusia, Carlos XII en 1708 y con Napoleón en 1812 durante la retirada, destruyeron todo lo que pudiera ser de alguna utilidad para los alemanes. Vías, caminos, puentes, reservas de alimentos, fábricas, viviendas, hasta la destrucción total de ciudades y pueblos. Esta idea no es nueva. Tampoco lo es la táctica conocida como tierra quemada. Ya se utilizaba en los siglos 8 o 9 a.C. por tropas en retirada de los pueblos nómadas ecuestres escitas, originarios del sur de Rusia actual, y más tarde también fue practicada por las legiones romanas. También durante la Guerra de los 100 Años, de 1337 a 1553 entre Inglaterra y Francia, o en 1689 en la Guerra de Sucesión del Palatinado, con la devastación sistemática del Palatinado por tropas francesas como aquí en Heidelberg, o las tropas de la Unión en la Guerra Civil estadounidense a partir de 1860, o en 1917 con la Operación de Destrucción Alberich en la Primera Guerra Mundial. La Orden Nerón alemana del 19 de marzo de 1945, o las instalaciones petroleras incendiadas por los iraquíes. De Kuwait en 1991, por mencionar solo algunos ejemplos. En cuanto a los 3 agresores que mencioné, por supuesto hay grandes diferencias de rango,
en cuanto a carácter, capacidad y peso histórico. Pero los tres utilizaron una estrategia de retirada rígida, esquemática, inflexible y que consumía muchas fuerzas. Esto fue hecho público por el ayudante de campo de Napoleón, el general Duc Armand de Couleur-Court, en sus memorias, cuando escribió sobre los catastróficos errores de liderazgo que el Corso cometió en la campaña de Rusia en 1812 y que Hitler repitió de manera casi maníaca. Cito textualmente de A solas con Napoleón, Memorias del general Couleur-Court, editorial Kohler, Stuttgart, 1956, Sensenmiendares. 1956. Cita: Los rápidos éxitos y los abundantes recursos que ofrecían estos países habían cegado a todo el mundo, incluso a los mandos intermedios. Esta habituación al éxito nos salió muy cara en Rusia y en nuestras derrotas posteriores. La gloriosa costumbre de avanzar siempre nos había convertido en verdaderos novatos en el arte de la retirada. Nunca una retirada fue peor planeada que la de 1812. Por eso, nunca una retirada se llevó a cabo en mayor desorden. En el último momento, casi siempre demasiado tarde. El Estado Mayor, demasiado acostumbrado a recibir incluso el menor impulso de él, que siempre preveía todo, no tomó ninguna medida. Como solo había sido formado para ser una herramienta obediente, no pudo hacer nada por la salvación general. El emperador ni siquiera pudo ser persuadido para hacer los sacrificios que eran indispensables para conservar lo más necesario. En toda esta larga campaña rusa, él fue tan vacilante y tan indeciso el último día como el primero, aunque la necesidad de esta retirada le parecía tan indudable como a los demás. Como todavía se aferraba a la esperanza de poder tomar una nueva posición, tercamente mantuvo consigo un enorme material de guerra, que luego fue la causa de que se perdiera todo. Cita: Es impactante ver los paralelismos que se reflejan en estas cifras durante la guerra contra la Unión Soviética, a la que el comandante supremo alemán le dio el nombre de Operación Barbarroja. Pero volvamos al plan para el ataque sorpresa contra la Unión Soviética, que hasta el último día había cumplido puntualmente con las entregas acordadas por contrato. Este mapa muestra el porcentaje de importaciones de la URSS al Reich alemán durante los últimos 16 meses antes del estallido de la guerra. Si bien los éxitos de inteligencia de la Abwehr alemana, bajo el mando del almirante Canaris, contribuyeron a convertir las campañas en Polonia, Francia, Noruega y Yugoslavia en rápidas victorias, el jefe de la Abwehr había advertido antes de la campaña contra la Unión Soviética. Con motivo de una conferencia en el cuartel general del Führer, él, basándose en los informes de las secciones de trabajo y en las observaciones del agregado militar alemán de muchos años en Moscú, un conocedor íntimo de la Unión Soviética, el general de caballería Ernst August Kostring, expuso en 7 puntos su evaluación sobre el Ejército Rojo. Cita: El ejército soviético no cumple con los requisitos de liderazgo y entrenamiento que exige el estándar de los ejércitos de Europa Occidental. En segundo lugar, el Estado Mayor soviético es audaz en sus planes y está suficientemente capacitado profesionalmente para poder desplegar y dirigir también grandes masas de tropas. En tercer lugar, el mando medio ruso es pedante y lento. En cambio, el mando inferior se esfuerza por aprender de los modelos de Europa Occidental. El soldado ruso es duro, austero y en la defensa es tenaz y obstinado. Le falta disciplina. Su técnica de combate es en parte primitiva. Con su capacidad de aprendizaje y sus instintos naturales, después de unas pocas experiencias de combate, adquirirá rápidamente todo aquello en lo que el soldado de Europa Occidental todavía le lleva ventaja. Especialmente en la guerra de invierno, la dureza y la primitividad beneficiarán al soldado ruso. Fünftens. En cuanto a su moral de combate, el ruso es ambivalente. El soldado del Ejército Rojo luchará de mala gana en caso de un ataque repentino de Stalin contra Europa y será susceptible a una propaganda hábilmente dirigida. Sin embargo, si el ejército soviético es atacado,
Después de poco tiempo se produce una enorme liberación de fuerzas emocionales reprimidas a favor de un irresistible patriotismo gran ruso. El patriotismo gran ruso, que en combinación con los 200 millones de rusos y la idea paneslavista, puede convertirse en un serio peligro para Europa y más tarde para todo el mundo. 6. En el primer año de un ataque contra la Unión Soviética, Alemania tendrá la ventaja. Si no se logra aplastar el poder ruso, en el segundo y tercer año, las fuerzas de ambos lados se equilibrarán. 7. A partir del tercer año, y a más tardar en el quinto año, la masa fanatizada por el nacionalismo, compuesta por al menos 25 millones de soldados rusos, será capaz de aplastar a cualquier ejército con una fuerza irresistible. Incluso si cada ejército, por separado, cuenta con un mayor nivel de entrenamiento, una mejor moral de combate y un equipo técnico más moderno. 8. Séptimo. Por lo tanto, un ataque contra la Unión Soviética solo es posible si se logra, ya sea destruir el centro de mando del poder ruso, centralizado en el primer momento, o bien desencadenar un fuerte movimiento popular por la libertad contra el sovietismo. Dado que ninguna de las dos posibilidades existe, cualquier guerra de agresión contra la Unión Soviética no solo resultaría en un revés, sino que también representaría una amenaza mortal para la nación agresora. Fin de la cita. Sin embargo, Adolf Hitler no prestó atención a las ideas de Canaris. Meses después, solo unas horas después de la reunión decisiva en la que Adolf Hitler había dado la orden, el 22 de junio de 1941, entre el Mar Báltico y el Mar Negro, de iniciar el ataque contra la Unión Soviética, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt le contó a un oficial de inteligencia. ¿Qué fue lo que dijo? Nämlich, Zitat, que ese ataque solo podría tener éxito si la Unión Soviética colapsaba bajo el primer embate y los ejércitos alemanes solo tuvieran que encargarse de tareas policiales. Fin de la cita. Como continuó explicando Rundstedt, Hitler estaba firmemente convencido junto con Mussolini y el mariscal de campo, después de que comenzaran las hostilidades, de que ese escenario ocurriría. La Unión Soviética era un coloso con pies de barro. El pueblo soviético no lucharía. Los altavoces de propaganda y los folletos serían en la guerra que estaba por estallar un arma más eficaz que las divisiones de tanques. Cito a Rundstedt, quien quería saber qué medidas políticas estaban planeadas para ganarse al pueblo ruso y soviético, antes de que Stalin tuviera la oportunidad de hacer que el patriotismo soviético latente saliera a la luz. El mariscal de campo le había respondido que las siguientes personalidades eran responsables de las medidas políticas. El político y principal ideólogo del NSDAP, Alfred Rosenberg, fue condenado a muerte durante los juicios de Nuremberg, y el 16 de octubre de 1946 fue ejecutado. El Reichsleiter de la NSDAP, Erich Koch, fue encarcelado en Polonia después de la guerra, donde murió en prisión en 1986, así como el jefe de la Asociación Unificada del Frente Alemán del Trabajo, el Dr. Robert Ley, quien antes del inicio del juicio en Nuremberg el 25 de octubre de 1945 se suicidó en Nuremberg. Fin de la cita. Por lo demás, esa era simplemente la opinión de Hitler, que los pueblos eslavos eran pueblos inferiores destinados a servir. Así fue como la Operación Barbarroja se planeó desde el primer día, con una subestimación criminal del enemigo y un plan general ordinario, en el sentido del importante científico militar, el general prusiano Karl von Clausewitz, así como la renuncia a una verdadera concepción política. A cambio, con una ideología basada en la conquista y la destrucción. El plan de ataque alemán preveía el avance simultáneo de 121 divisiones alemanas que representaban el 80% de la Wehrmacht alemana, y alrededor de 15 divisiones rumanas, húngaras y finlandesas, con un total de 3.767 soldados. El objetivo era atacar las partes más fuertes de la defensa, destruir al ejército soviético en combate y empujar al resto detrás de la llamada línea AA, es decir,
la línea Arcángel en el Mar Blanco al norte y Astracán en el Mar Caspio al sur. Además, obtener los recursos industriales y las tierras agrícolas de Ucrania y desarrollar estos recursos y tierras para la batalla final contra el mundo anglosajón. Zitat Ende. También se debía tomar el control de las zonas petroleras del Cáucaso, en la región de Maikop, lo más intactas posible, y junto con el petróleo rumano, asegurar así el suministro de combustible de Alemania. En una etapa posterior, el ejército que avanzara a través de Egipto e Irak debía unirse en la región persa con el ejército del Cáucaso, cito, arrastrar a Turquía mediante promesas para crear un estado vasallo turano-turquestano y, cito, unirse en algún lugar con el ejército japonés. En caso de éxito, se habría creado un frente de aproximadamente 2.600 kilómetros de longitud, que habría tenido el doble de la longitud de la línea de despliegue original de junio de 1941. El éxito de estos planes megalómanos suponía, citaré, primero, que el ejército soviético fuera completamente destruido, y segundo, que el territorio conquistado pudiera ser completamente pacificado y administrado. Fin de la cita. El ejército cerca de Turquía. Turquía mediante promesas del Cáucaso, del ejército del Cáucaso cerca del ejército del Cáucaso. Turquía, el Cáucaso. Turquía a través del ejército del Cáucaso. Y Barbarroja, 1941. 1941. En este video se menciona cómo este destacado oficial soviético del Ejército Rojo, también llamado el Napoleón Rojo, después de participar en varios viajes del Estado Mayor alemán, desarrolló un plan para la rápida derrota del Imperio zarista ruso en 1914, pero ni Hitler ni ninguno de sus ayudantes del Estado Mayor de la Wehrmacht sacaron provecho de este conocimiento. En cambio, el plan de ataque alemán, en parte por subestimar al enemigo y en parte por falta de imaginación, renunció a las grandes oportunidades existentes para derrotar realmente al adversario. Solo quería debilitarlo decisivamente y empujarlo de regreso detrás de la mencionada línea A. Para darse una idea de la longitud de esta línea, la línea corresponde en su longitud aproximadamente a la distancia entre Estocolmo y Roma, o en dirección este-oeste, de Hannover a Lisboa. La ejecución de este plan se llevó a cabo mediante un ataque frontal, cito, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Fin de la cita. El debilitamiento del enemigo estuvo determinado por batallas de cerco, que hasta finales de 1941 habían producido millones de prisioneros de guerra, lo cual estaba en línea con sus objetivos. Las ciudades de Leningrado y Moscú debía ser tomada y arrasada antes del comienzo del invierno. ¿Pero existía realmente una posibilidad realista de derrotar a la Unión Soviética? Sobre esto, existe un ejercicio mental de un oficial del Estado Mayor de la Abwehr después de la Segunda Guerra Mundial. Para esto, echemos un vistazo a la situación a principios del año 1941. 41. Alemania había podido preparar la campaña del Este con calma. Poseía la total superioridad técnica y organizativa. Su ejército tenía experiencia de guerra, estaba convencido de su capacidad y sus mandos inferiores y medios eran excelentes. El factor sorpresa se pudo lograr en toda su extensión. La fuerza numérica, el equipamiento, el entrenamiento y el liderazgo ofrecieron a Alemania en 1941 la posibilidad no solo de hacer retroceder al ejército ruso al oeste de los Urales, sino de debilitarlo decisivamente y así obligarlo a capitular. La clara supremacía naval en el Mar Báltico, la posibilidad de realizar operaciones de desembarco de gran escala, por así decirlo, en las inmediaciones de Leningrado. La participación de Finlandia en la guerra y con ello, la libre disposición de Finlandia como base de operaciones, así como el buen estado de las redes de carreteras y ferrocarriles letonas y lituanas. Todo esto ofrecía las condiciones para el éxito de la planificación operativa aquí denominada Plan del Norte, que pudo haberse desarrollado de la siguiente manera. Mientras la línea de demarcación germano-rusa de 1939 entre la frontera sur de Prusia Oriental y los Cárpatos al sur de Przemysl
es mantenida solo con fuerzas débiles. Fuerzas alemanas fuertes avanzan rápidamente. Unas 100 divisiones, entre ellas la mayoría de las divisiones blindadas, invaden los estados bálticos y se unen después de unos 10 días con las fuerzas que desembarcaron desde la zona de Leningrado y la región finlandesa y que ya estaban preparadas en la zona a ambos lados de las alturas boscosas, giran hacia el sureste y atacan, avanzando cada vez más hacia el este, Moscú, desde el norte. El objetivo de este plan del norte habría sido, cito, desorganización de las fuerzas rusas mediante un cerco desde el norte y la toma de Moscú, interrupción de la red de transporte de Moscú, empuje de las fuerzas rusas desorganizadas hacia el sur, destrucción de estas fuerzas mediante una persecución implacable y la continua interrupción de las líneas de suministro. Finalmente, el despliegue de fuertes fuerzas alemanas y rumanas. Yo, al menos, calculo que serían unas 60 divisiones desde la zona a ambos lados de Jassy en el noreste de Rumania, con el objetivo de inmovilizar a las fuertes fuerzas soviéticas desplegadas para proteger Ucrania, derrotarlas, empujarlas hacia el noreste y hacer que caigan en manos de las principales fuerzas alemanas que atacan de norte a sur. Fin de la cita. La mayoría de este ejército soviético desorganizado, privado de su liderazgo y desmoralizado, habría sido concentrado en la región de Tula, Kiev, Kharkov y Saratov si este plan hubiera tenido éxito, y obligado a rendirse. El inicio del ataque debía ser lo suficientemente temprano como para que al menos las operaciones del norte, es decir, la conquista de la línea Kazán, Tula, región de Pripyat, debieran estar terminadas para el 15 de octubre. Por lo tanto, considerando la red de caminos, las condiciones climáticas y la superación de los daños invernales en las vías de comunicación, el inicio del ataque sería el 10 de mayo. Por lo tanto, había disponibles más de 5 meses. El desarrollo de la primera fase de la campaña del Este en 1941 demostró que este plan habría sido viable. Habría cumplido con las exigencias del mariscal Mikhail Torashevsky: sorprender, paralizar y desorganizar al ejército soviético y, más allá, a la Unión Soviética, y no darle tiempo para volver a la resistencia organizada ni a la administración estatal y económica organizada. Además de este plan del norte que acabo de mostrar, habría existido como alternativa un plan del sur, un ataque sorpresa con alrededor de 100 divisiones desde la zona de concentración en Rumania, con el objetivo de que la masa aún móvil e intacta de la Wehrmacht alemana alcanzara la línea Kiev, Kharkov, Stalingrado, y desde ahí avanzar hacia el norte, atacar Moscú desde el sur, no dar descanso al enemigo derrotado y desorganizado, y empujarlo hacia la línea Volodka, Kazán, Ufa y más allá. Tundragebiet zu drücken. Fue el gran plan. Y el hecho de que el ejército alemán, ya decisivamente debilitado en 1942, lo haya logrado, demuestra que este plan del sur también habría sido viable en 1941. Ambos planes, el del norte y el del sur, habrían sido, a pesar de toda la audacia que se requería ante un objetivo así, operaciones clásicas, en el sentido del general von Clausewitz, del mariscal de campo Helmut von Moltke, conocido como el Gran Silencioso, o del otro gran estratega alemán, el mariscal de campo Alfred von Schlieffen, tomando en cuenta la propia superioridad en la determinación de la fecha del ataque, la sorpresa, el mejor armamento, la capacitación y el liderazgo, así como una organización de suministros aún intacta y considerando la inferioridad del enemigo. Debido a la sobreorganización del mando supremo, la vulnerabilidad ante la pérdida de líderes, la falta de experiencia en la guerra y la lentitud del mando medio y bajo, ambos planes deberían haber llevado, a finales del otoño de 1941, al colapso al menos de la Unión Soviética Europea. Pero si ya se está llevando a cabo una campaña militar y se quiere ganar, además de un plan clásico de estrategia militar en el sentido de Clausewitz, también se habría tenido que implementar un plan igualmente clásico de estrategia política. Este plan político general debería haberse basado en la siguiente concepción. En una proclamación el primer día del ataque,
Alemania se compromete a garantizar la integridad del territorio panruso, sagrado para todo ruso. La guerra solo es para la liberación de los pueblos rusos de un sistema no ruso. Verdadera autonomía para los pueblos de la Unión Soviética. Amistad para todos los que apoyen la lucha por la libertad. Trato ejemplar para todos los prisioneros de guerra. Ninguna represalia contra los miembros de la burocracia soviética o del Partido Soviético. Restablecimiento de la pequeña propiedad campesina dentro de un orden verdaderamente democrático. No habrá regreso de fuerzas reaccionarias o capitalistas. Promesa de una conducción humana y justa de la guerra, llamado a la libertad, la justicia y los derechos democráticos de autodeterminación. Después de una semana de guerra victoriosa, se constituye un gobierno federativo de toda Rusia o se captura a un general y a políticos destacados de las familias de los pueblos soviéticos. Reconocimiento reiterado de la inviolabilidad de las fronteras rusas y proclamación de una constitución democrática y federativa. Después de otra semana, reconocimiento de este gobierno como gobierno soberano de una potencia aliada y compromiso solemne de evacuar el territorio ruso tras la restauración de condiciones democráticas y dignas para las personas. Fin de la cita. La Alemania de Hitler no aprovechó la posibilidad de esta estrategia clásica. En su lugar, llevó a cabo una guerra de saqueo y exterminio que resultó en millones de muertos, la destrucción total de la mayoría de las ciudades alemanas y, al final, en la derrota total de Alemania. Echemos ahora un vistazo a la primera fase de la Campaña del Este de 1941. A principios de abril de 1941, la diplomacia inglesa había logrado probablemente el éxito decisivo para la guerra. Círculos opositores serbios fueron incitados a dar un golpe de Estado contra un gobierno sometido a Hitler, obligando así a Hitler a expandir la guerra también en los Balcanes. Pero aunque la campaña de los Balcanes también se llevó a cabo como una llamada guerra relámpago, retrasó el inicio del ataque a Rusia al menos 4 semanas. Son esas 4 semanas decisivas que ya no se pudieron recuperar. Y en la gran batalla de lodo y de invierno a ambos lados y en las afueras de Moscú, en noviembre y diciembre de 1941, el ímpetu ofensivo y la movilidad de la Wehrmacht alemana se rompieron para siempre. Casi exactamente. 129 años después del ataque de las tropas napoleónicas, justo cuando el sol ya comenzaba a descender, el ejército del este alemán atacó frontalmente a la Unión Soviética, desde Finlandia hasta el Mar Negro. Se formó un punto focal de ataque que no era decisivo para la campaña en la zona de Bialostok-Grodno. Se lograron éxitos iniciales considerables contra el sorprendido ejército soviético. Sin embargo, en ningún momento fue destruido ni llevado a una desorganización total. Sin embargo, el frente total del poder soviético había comenzado a desmoronarse, pero sin que existiera la posibilidad para Alemania, siguiendo las enseñanzas de Clausewitz, de iniciar una operación clásica de aniquilación. En el fondo, no había sucedido nada más que una línea alemana relativamente delgada y solo débilmente reforzada en sus flancos norte. Había empujado a los rusos frontalmente hacia el este y había librado batallas de cerco contra los ejércitos rusos, que en algunos sectores, especialmente en el centro del frente ruso, estaban gravemente sacudidos y en proceso de desintegración. Esto había resultado en alrededor de 1,5 millones de prisioneros y a principios de noviembre llevó a una grave crisis en los ejércitos destinados a la defensa de Moscú. Sin embargo, estas operaciones requirieron el doble del tiempo que se había planeado para ellas. Durante los primeros 5 meses, causaron alrededor de 734,000 bajas, lo que representaba casi 1/4 parte de los soldados que habían comenzado en junio. Y con eso habían debilitado el frente alemán en unas 40 divisiones. Sin embargo, hasta la batalla de invierno ante Moscú, las pérdidas rusas fueron muchas veces mayores que las alemanas. En ese momento, a finales de octubre, Alemania, con su ejército aún intacto y totalmente móvil, debería haber detenido la ofensiva. Habría tenido la posibilidad de fortalecer el suministro,
reponer las bajas y perturbar continuamente las líneas de comunicación rusas, incluido el sistema de transporte de Moscú. Además, habría tenido la oportunidad de pacificar las grandes zonas conquistadas, importantes económicamente, y ganarse a la población y a los prisioneros de guerra mediante un trato humano. Entonces, a comienzos de la primavera de 1942, habría sido posible romper el frente enemigo en cualquier punto deseado, tomar Moscú o flanquearla y pasar a grandes planes operativos. Ocurrió todo lo contrario. La conducción alemana de la guerra, especialmente el jefe del Estado Mayor General que estaba a la derecha de Hitler, el coronel general Franz Halder, hasta principios de noviembre, fue más bien vacilante que audaz, limitándose a victorias tácticas y evitando decisiones operativas. De repente decidió, aprovechando la crisis que se había producido en Moscú, jugárselo todo a una sola carta y tomar Moscú en pleno invierno. El resultado de este intento es conocido. Los ejércitos alemanes, aún con uniformes de verano desgastados y sin ningún equipo de invierno, se encontraron en un periodo fatal de mal tiempo, con lodo y heladas alternándose rápidamente varias veces, para finalmente quedar expuestos y sin posiciones, a merced de un duro invierno. La campaña de los Balcanes había retrasado el inicio del ataque por 4 semanas. Sin duda, esas 4 semanas salvaron Moscú y provocaron la catástrofe invernal del ejército alemán en el este. Además, los graves errores políticos y psicológicos de Alemania, evidentes también en folletos como estos. El territorio de retaguardia fue cubierto por una guerra de partisanos cada vez más organizada y perturbadora, y le dio a Stalin la oportunidad de llamar a toda la Unión Soviética a la gran guerra patria contra los sangrientos invasores alemanes. Así que las batallas de invierno costaron nuevamente alrededor de 20 divisiones en muertos, heridos o congelados. Destruyeron todo el equipo y abastecimiento de 4 ejércitos completos, incluyendo 2 ejércitos blindados. Destruyeron el aura de invencibilidad alemana y le dieron tiempo al ejército ruso, que estaba recuperando el orden tras su desintegración, para reorganizarse. Finalmente, la decisión de Japón, aliado de Alemania, de no entrar en guerra contra la Unión Soviética a finales del otoño de 1941, permitió el traslado de importantes fuerzas del lejano oriente. Estas últimas reservas intervinieron en combate en el Bajo Don en diciembre de 1941, para sorpresa total del mando alemán, y causaron una costosa derrota a los cuerpos de élite alemanes en Rostov. Con las fuerzas intactas que Alemania aún tenía para continuar el ataque en 1942, y desde un frente de 1.800 kilómetros de longitud, ya no era posible llevar a cabo ataques decisivos con el objetivo de envolver al enemigo en su totalidad. Solo eran posibles ataques parciales, como aquí en la batalla de Kharkov en mayo de 1942, para ganar terreno y debilitar al enemigo. Pero con esto, la Unión Soviética, cuya industria armamentista en los Urales se había mantenido intacta y había sido ampliada con una improvisación magistral, tenía que volverse cada vez más fuerte de manera imparable. A esto se sumaban las grandes cantidades de material bélico inglés y estadounidense que llegaban a través de los puertos libres de hielo. Con esta combinación, la Unión Soviética pudo hacer valer lentamente su enorme superioridad numérica. Con eso, la Segunda Guerra Mundial estaba perdida. Sin embargo, en 1942, las fuerzas aún eran suficientes para avanzar hacia Stalingrado hasta el Volga, o bien tomar las regiones petroleras del Cáucaso. En lugar de comenzar el ataque lo antes posible, la estrategia alemana perdió tiempo valioso y a sus mejores fuerzas en el asalto violento al puerto marítimo de Sebastopol, que fue testigo de una lucha heroica entre atacantes y defensores, y que finalmente cayó en manos alemanas como un montón de escombros. El heroísmo de los soldados soviéticos fue especialmente reconocido incluso por sus oponentes alemanes, como se desprende de un informe alemán del día 6 de julio de 1942. Zitat:
¿Qué fuerzas fueron las que permitieron a los rusos lograr tales hazañas? Que las hazañas fueron enormes, especialmente reconocidas por los soldados del frente. ¿Cuántas veces no escuché lleno de asombro? Eso no lo habría soportado ningún francés, ningún inglés, ni siquiera nosotros lo habríamos aguantado. No pudo haber sido solo la pistola del comisario político o del comandante lo que impulsaba a la gente a avanzar o a resistir. Fin de la cita. Después de que tales informes aparecieron tanto en la radio alemana como en la prensa, el guerrero de retaguardia, el ministro de propaganda Joseph Goebbels, prohibió cualquier otra publicación, con las palabras que no podían ser más estúpidas de que se trataba, cito, en la resistencia de los bolcheviques, no se trataba en absoluto de heroísmo y valentía, sino únicamente de la animalidad primitiva de los eslavos, organizada en fuerza de resistencia por medio de un terror salvaje. Fin de la cita. En 1941, Yugoslavia retrasó el ataque al este por 4 semanas, y en 1942, el ataque a Sebastopol retrasó el ataque del Grupo de Ejército Sur por unas 8 semanas. Así que, a pesar de todas las experiencias del año anterior, este grupo de ejércitos, reforzado por tropas italianas y rumanas mal equipadas, no atacó desde la zona de Rostov-Chako hasta finales de julio de 1942. Cita: penetración hasta el Volga, conquista del Cáucaso, toma intacta de las instalaciones petroleras, paralización del tráfico en el Volga. Fin de la cita. Eran objetivos claramente defensivos los que fundamentaban este ataque. Debía asegurar la independencia de combustible de Alemania y poner la ruta de suministro entre el frente central ruso y el centro de armamento siberiano al alcance de las bombas alemanas de largo alcance, que, por cierto, solo estaban terminadas en el papel y que tampoco se completaron nunca después. Eran líneas débiles y frágiles las que se lanzaron al ataque contra el Volga y el Cáucaso. Las rutas de suministro, ya que la mayor parte del material tenía que ser traído desde Alemania, sumaban aproximadamente 2.500 kilómetros. Además, esta ruta de suministro atravesaba una zona que, mes tras mes, se había convertido cada vez más en el escenario de una guerra de partisanos cada vez más organizada y extendida. Esta guerra encubierta de los partisanos se debía a la cruel política contra la población de Polonia y Rusia, así como al trato que recibieron los prisioneros soviéticos, que ya se había dado a conocer en la Unión Soviética. En el verano de 1941, las tropas alemanas fueron recibidas en el oeste y centro de Ucrania con un entusiasmo verdaderamente desbordante como libertadores. Así que estos libertadores sí eliminaron el régimen soviético, pero lo reemplazaron por uno aún más duro. Y este fue el decisivo, abstractamente más cruel sistema de una burocracia, en el que incluso los representantes alemanes que no estaban ideológicamente contaminados aplicaban los viejos errores alemanes de medir a los extranjeros con los estándares de su propia patria, y perseguir y difamar lo diferente como algo inferior. El ataque mencionado hace un minuto en julio de 1942 en dirección al Volga fracasó. Aunque volvió a romper el frente ruso, no pudo mantener el avance en ningún lado debido a las crecientes dificultades de suministro y abastecimiento. Así, varias veces las tropas blindadas preparadas para el ataque estuvieron días enteros frente a la evidente línea enemiga porque no había combustible disponible. El verdadero objetivo, la región petrolera caucásica, permaneció en manos rusas. No fue sino hasta principios de noviembre que se pudo alcanzar el Volga, a ambos lados de Stalingrado, con débiles puntas de lanza, pero en lugar de haber aprendido de la debacle de Moscú, Hitler continuó una vez más el ataque durante el invierno. Así se consumó la catástrofe. Stalingrado, un ejército, equipado casi exclusivamente con material de ingenieros y de asedio, fue empujado en la punta de la cuña contra un enemigo en el Volga que pudo prepararse tranquilamente en ambos flancos de la cuña de ataque alemana, para lanzar un ataque con fuerzas superiores y resistentes al invierno. Los puntos más vulnerables de los flancos, que se extendían muy hacia atrás, estaban protegidos en el norte por italianos mal equipados y en el sur por rumanos, cuya arma antitanque más poderosa
consistía en cañones de 3,7 centímetros transportados por caballos. La historia militar moderna no conoce otro ejemplo de un error operativo tan grave, pero tampoco conoce un ejemplo en el que expertos hayan apoyado una orden tan criminal y chapucera. Los expertos eran el jefe del Estado Mayor, el coronel Franz Halder, el comandante en jefe del Sexto Ejército, Friedrich Paulus, así como el comandante en jefe del ejército adyacente al sur, el mariscal de campo Erich von Manstein. En cualquier caso, las operaciones militares del año 1942 y la catástrofe de Stalingrado empujaron definitivamente al ejército alemán, que se había vuelto inmóvil a la defensa en el este. Ahora se repetía el asunto del comandante en jefe y la batalla de desgaste de Verdún en la Primera Guerra Mundial, solo que esta vez desde Finlandia hasta el Mar Negro. Todas las posibilidades estratégicas por parte alemana estaban agotadas. También el tomar una posición defensiva favorable en la primavera de 1943, Senchinas e incluso la línea acortada Riga-Odessa solo habría prolongado el colapso alemán, pero no podría haberlo detenido. El potencial humano ruso y el potencial armamentista estadounidense tenían que ser decisivos a partir de finales del otoño de 1943 GT. Desde Stalingrado, la guerra en el este es operativamente poco interesante. Todas las ofensivas exitosas de la Segunda Guerra Mundial no han hecho más que demostrar una y otra vez la tesis fundamental de la guerra moderna, que toda ofensiva tiene. Si han roto y derrotado al enemigo, ya no pueden ser detenidas. Una segunda regla estratégica fundamental, que se ha confirmado repetidamente desde las guerras púnicas, se mantuvo vigente a pesar del diletantismo de Hitler y también del Estado Mayor alemán. En África se confirmó que las conquistas de ultramar solo pueden mantenerse si se tiene el dominio del mar, y en el siglo XX, si se asegura la supremacía aérea. Voy a concluir. Las conclusiones del general Caulaincourt sobre la campaña de Rusia de Napoleón, que cité anteriormente, son absolutamente correctas. De hecho, destruyeron el aura de invencibilidad convencional de Rusia de aquella época al revelar sin piedad las causas de la derrota napoleónica y de la catástrofe hitleriana. Hitler repitió servilmente los errores de Napoleón. Además, llevó a cabo una guerra de saqueo y destrucción criminal y estúpida, cuando lo que debía hacer era ganar a un socio con posibilidades ilimitadas. Así, Hitler también tenía que perder esta guerra por una justicia superior y sucumbir a los errores políticos y militares que cometió en el este.